Bueno, retomando la parte que no se grabó, lo que estamos haciendo es encontrar con la nueva demanda el nuevo equilibrio. La nueva demanda de 500 menos 2 PDA con la vieja oferta me genera un nuevo precio de equilibrio de 75 y una nueva cantidad de equilibrio de 350. Ante un mayor ingreso aumenta la demanda agregada porque A es un bien normal, la oferta no cambia, entonces se desplaza de demanda A demanda A prima. ¿Está? Y a esa demanda prima ahora voy a tener un exceso de demanda. La oferta va a seguir estando en 50, porque por ahí pasa la oferta, en 50 y 300 va a pasar la oferta, pero la nueva demanda va a ser mayor para el precio de 50. Se genera un exceso de demanda. ¿Está? Ese exceso de demanda se va a ir eliminando hasta llegar al nuevo precio de equilibrio. El exceso de demanda se irá reduciendo, más que eliminando, hasta eliminarse y alcanzar un nuevo equilibrio. El resultado es un nuevo equilibrio con un mayor PDE igual a 75 y una mayor cantidad de equilibrio igual a 350. ¿Ah? Pero veamos cuánto es este exceso de demanda inicial. ¿Cómo lo vamos a calcular? Al precio de 50 que originalmente era de equilibrio, voy a calcular la demanda. Fíjense, 500 con la nueva demanda, ahora 500 menos 2 por 50. ¿Está? Ese 500 menos 2 por 50 es igual a 400. La oferta sigue siendo 300, ¿está? La cantidad ofrecida a ese precio. Entonces, ¿cuánto va a ser mi exceso de demanda? El exceso de demanda va a ser igual a 400 menos 300. O sea, el exceso de demanda va a ser igual a 100. Ese exceso de demanda se va a ir reduciendo progresivamente hasta que se elimine con una nueva cantidad de equilibrio de 350 y un nuevo precio de equilibrio de 75. ¿Estamos? Bien. Vamos al C. Dada la nueva situación, ¿qué ocurre en el mercado si continuara vigente? Bueno, miren, aquí estaba. El precio obtenido en el inciso A, ya lo hicimos. ¿Ah? Si continuara vigente, ¿qué es la situación de equilibrio inicial? ¿Está? Es de 50 y de 300 para el oferente, pero para el consumidor va a pasar a ser 400, que es lo que hemos obtenido. Vamos a tener un exceso de demanda de 300. Eso era, hicimos en el anterior, hicimos el punto D. C, perdón. Y hasta ahí tenemos el ejercicio 1. Vamos al ejercicio 2. Supongo que la curva de demanda de un producto X viene dada por 400 menos 2 por precio de X y Q de X 300P menos 50. La curva de oferta, ¿es una curva de oferta o o hay un error ahí? No, no debería ser más. Ah, no. No, no, porque está invertido. Es Exacto, por menos eso les 50 preguntaba. más 3P. Fíjense, claro, menos 50 más 3P. Acuérdense que la oferta tiene dos parámetros, C y D. Y C puede ser positivo igual a 0 o negativo. Pero D tiene que ser siempre positivo. Entonces, ¿cuál es D? El coeficiente que está al lado del precio y es positivo. ¿Estamos, gente? Calcula el precio y la cantidad del producto que equilibra el mercado. Bueno, acá voy a tener 400 menos 2P de X, cantidad ofrecida, 3P menos 50, que es lo mismo que decir
menos 50 más 3 P de X. ¿Mm? Cantidad demandada igual ofrecida para encontrar el precio de equilibrio. Entonces, 400 menos 2 precio de equilibrio, acá, o P, si quieren poner, ponemos así, para seguir la línea, menos 50 más 3 P de X. ¿Está? De ahí que tenemos 400 más 50, 3 P de E, el menos 50 pasa sumando acá, 3 P de X más 2 P de X, porque el menos 2 P de X pasa sumando. Vamos a tener 5 precios igual a 450. Entonces mi precio de equilibrio, 90. ¿Cuál es mi cantidad de equilibrio? Y bueno, reemplazo 90 en cualquiera de las ecuaciones. 400 menos 2 por 90 es cantidad de equilibrio, 400 menos 180 cantidad de equilibrio, 220 cantidad de equilibrio. ¿Mm? Y acá lo tenemos, 90 y 220. ¿Está? Ese sería el equilibrio. Vamos al punto B. Calculo el precio y la cantidad de producto que equilibra el mercado suponiendo una curva nueva de demanda. Ahora la demanda es, antes era 400 menos 2 P de X, ahora es 500 menos 2 P de X y la oferta sigue siendo la misma. Calculo el nuevo equilibrio. 500 menos 2 precio de equilibrio, o P de X, menos 50 más 3 precio de equilibrio. 400 más 50, no, 500 más 50, perdón, 3 más 2 precio de equilibrio. 550 es 5 precio de equilibrio. 110 precio de equilibrio prima va a ser en realidad, ¿está? Porque es un nuevo precio de equilibrio. Cantidad de equilibrio, 500 menos 2 por 110, 500 menos 2, 20. Entonces, la cantidad de equilibrio prima es 280. ¿Estamos? El nuevo equilibrio, antes era 90 y 220, ahora es 110 y 280. Incluso si quieren podemos calcular el exceso de demanda. Tengo una nueva demanda con la vieja oferta. En el precio original de equilibrio era de 90, entonces puedo decir, en la nueva situación, al precio de 90, la nueva cantidad va a ser 2, 500 menos 2, no, sí, está bien, 500 menos 2 por 90. Entonces la nueva cantidad, 500 menos 180, o sea, 500 menos 200 es 300, 500 menos 180 es 320. Y la cantidad ofrecida sigue siendo la misma, entonces, que era 220. Entonces, ¿qué voy a tener? Un exceso de demanda de 320 menos 220, o sea, un exceso de demanda de 100. ¿Vamos? Ese exceso de demanda, que le podemos poner la... ¿Dónde estabas? Aquí. ¿Puedo Vamos explicar esa acá. última parte de nuevo, profe? Dale. Ahí. Estamos.
Yo estaba en este ejercicio, originalmente había alcanzado un equilibrio, que es este, que me decía 90 y 120. 90 el precio de equilibrio, no 100, 220, la cantidad de equilibrio, ¿cierto? Sí. Cantidad de equilibrio 220. Pero ahora calcula el precio y la cantidad de producto que se equilibra suponiendo que hay una nueva curva de demanda. La nueva curva va a ser 500 menos 2P de X. Ahora voy a igualar la nueva curva de demanda con la vieja oferta, despejo y encuentro el nuevo precio de equilibrio, ¿cierto? Sí. Reemplazo ese nuevo precio de equilibrio en alguna de las funciones. Ojo, si van a reemplazar en la demanda, tiene que ser en la nueva demanda o en la oferta de siempre. Sí, me aumenta la Y va a cantidad de dar equilibrio. 280. Entonces pasa de 110, de 90 a 110 el precio de equilibrio y 220 a 280 la cantidad de equilibrio. Pero hasta que llega ese nuevo equilibrio, hasta que pasa de acá a acá, no es que va automático, sino que al precio de 90 podemos igual actualizar esto acá. No, vamos de nuevo. Esperen un segundo. ¿Dónde me fui? Acá. Al precio de 90, tengo una nueva demanda, ¿no? Con una nueva demanda de X, se desplaza la demanda de X a demanda de X'. Al precio de equilibrio original, 90, la cantidad ofrecida se mantiene en cuánto era, en 220. Pero la cantidad demandada aumenta, porque yo me desplacé, aumentan mis cantidades demandadas a cada precio. ¿Por qué? Porque hay una nueva demanda. ¿Está? Se genera entonces al precio original de equilibrio, ya no es más un precio de equilibrio, va a haber un exceso de demanda. El exceso de demanda se calcula así. Al precio de equilibrio original de 90, voy a calcular cuánto demando ahora, que va a ser ahí donde tengo el cursor. Necesito saber cuánto demando al precio de 90, perdón. Con la nueva demanda, 500 menos 2 por 90 es 500 menos 180, es 320. Pero la cantidad ofrecida sigue siendo 220. ¿Por qué sigue siendo 220 la cantidad ofrecida? Porque mi oferta nunca cambió. Entonces, mi oferta sigue diciendo que al precio de 90 yo te voy a ofrecer 220. Como la oferta aumentó a 320, la demanda aumentó a 320, la oferta se mantuvo en 220, ahora, antes lo que era un equilibrio, porque tanto oferta y demanda se ajustaban a 220, ahora hay un exceso de demanda de 100, que es la diferencia. ¿Se entiende? Ese exceso de demanda se va a ir reduciendo, los oferentes se van a ubicar en el punto donde estoy ahora, los demandantes acá. Más demandantes van a estar dispuestos a pagar un poquito más que 90, entonces los oferentes van a decir, venga, entonces van a seguir y de ahí van a llegar hasta el equilibrio. ¿Tá? El exceso de demanda se irá reduciendo hasta eliminarse y alcanzar un nuevo equilibrio. El resultado es un nuevo equilibrio, bueno, estaba escribiendo de más, con un mayor precio de E y una mayor cantidad de E. ¿Estamos? Sí, ahora sí. Gracias, profe. Bueno, de nada. Entonces, esa es la idea. Veamos qué es lo que dice C. Represente gráficamente ambas situaciones. Acá está, intenta explicar las causas del desplazamiento de la curva de demanda. ¿Qué puede haber pasado por el cual aumentó la demanda? Potenciales causas porque no las conocemos. Puede haber sido por
aumentos en la curva de demanda pueden darse por mayor ingreso, vamos a hacer así como un punteo, mayores niveles de ingreso, siempre y cuando el bien es normal. Puede darse por, si el bien es inferior, para que aumente mi demanda tiene que caer el ingreso. Entonces puede ser por menores niveles de ingreso, si el bien es inferior. Profe, una pregunta. Diga. ¿Se puede hacer un aumento también si un aumento de los precios sustitutos Exacto. en la curva y después por una disminución del precio en los bienes complementarios también puede ser un aumento en la curva? Claro, supongamos, claro. Bueno, lo de ingresos, a mayores niveles de ingreso van a aumentar la demanda, eso puede ser, entonces que la demanda haya aumentado por mayores niveles de ingresos, siempre y cuando el bien sea normal. Cuando el bien es inferior, mayores niveles de ingresos me hacen reducir la demanda. Entonces, ¿cómo hago para que me aumente la demanda? ¿En qué casos aumenta la demanda en el caso de un bien inferior? Cuando el ingreso cae, por eso hay menores niveles de ingreso. ¿Ah? Si el bien es inferior. Gustos en favor del bien, o la moda en favor de ese bien, o la estación, factores estacionales. ¿Ah? Y con respecto a los bienes relacionados, aumento en el precio de los bienes sustitutos. Supongamos que X es Coca-Cola. Y resulta que, o es Pepsi, supongamos que X es Pepsi. Y no compraba mucha X yo, mucha Pepsi, compraba más Coca, compraba de las dos. Pero estoy pensando el mercado, o estamos pensando no solamente la demanda individual, podemos pensar en la demanda de mercado directamente. Somos muchos que consumimos mucho más Coca que Pepsi. Entonces este es el mercado de la Pepsi. Pero ¿qué pasa? Aumenta el precio de la Coca-Cola y se vuelve mucho más atractiva por precios, principalmente la Pepsi. Entonces va a aumentar la demanda de la Pepsi, ¿está? Que es mi bien. El aumento del precio de los bienes sustitutos al bien que yo estoy analizando hacen que esos bienes sustitutos pierdan atractivo en la elección del consumidor, ¿se entiende? Y hacen que la demanda de este bien aumente. Con respecto a los bienes complementarios, cuando aumenta el precio, son los bienes que se consumen juntos. Si aumenta el precio del café, yo voy a reducir, porque me va a quedar menos ingreso, voy a reducir la demanda de la leche, por ejemplo. ¿Está? Entonces, un aumento en el precio de los complementarios del café en relación a la leche, por ejemplo, me hace reducir la demanda de leche. Entonces, en qué condiciones de los bienes complementarios puede aumentar la demanda de este bien? Cuando el precio de los bienes complementarios cae. Si el precio del café cayera, me va a quedar más ingreso para poder comprar el bien que yo estoy analizando, que es leche en este caso. Entonces, ¿cuándo se puede dar un aumento en la demanda? Puede ser por una caída en el precio de los bienes complementarios. ¿Vamos? Sí, profe, muchas gracias. De nada. Achicamos acá. Hasta ahí estamos. Vamos al ejercicio 5. Si la cantidad demandada del bien es 80 unidades,
Cuando el precio es 80, mientras la cantidad es igual a 120, cuando el precio de A es 0, calcule la función de demanda. ¿En qué consiste este ejercicio? Es la inversa, fíjense. Ustedes pueden tener una función, que es a la que vamos a llegar, que es esta, y encontrar combinaciones de precio-cantidad. Pueden decir, bueno, esta es mi función de demanda, entonces al precio de 80 se supone que la cantidad demandada va a ser 80. Veamos, 0,5 por 80 es 40. 120 menos 40 me da 80. Entonces sí, efectivamente, al precio de 80 la cantidad demandada es de 80. Veamos para el otro, al precio de 0 la cantidad demandada es 120. Y sí, porque 0,5 por 0 es 0. 120 es la cantidad demandada. Pero este ejercicio es la situación inversa. Aprovechando qué cosa, algo que ustedes van a ver mañana, o mañana no, el lunes o el martes en matemáticas, que es saber en relación al sistema de ejes cartesianos. ¿Se acuerdan del sistema de ejes cartesianos que se supone que han visto hoy? Tenemos acá, déjenme ver porque lo tengo abierto también. Esto se supone que han visto. Tienen las coordenadas, ¿cierto? Este punto va a tener coordenadas X, coordenadas Y, ¿cierto? Bueno, se supone que por una recta pasan solo 2 puntos. Perdón, entre 2 puntos pasa una y solo una recta. Entonces, si yo puedo... Ahí tienen una recta. Supongan que hay otro punto que yo conozco. Supongan que tengo este punto. Supongan que tengo este punto. Ahora, definido. Yo sé que por una recta, entre 2 puntos pasa una y solo una recta. Esa es una propiedad de la recta, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué puedo decir? Si yo a esta recta, a esta función, que va a ser esta, no la conozco, pero conozco solamente los 2 puntos, voy a poder, entre esos 2 puntos, encontrar la expresión de la recta que era, bueno, ya la borré, era esta. ¿Estamos? Entonces, yo voy a tener precio y cantidad 80 y 80 en este punto. Y precio y cantidad 120 y 0, bueno, acá el punto va a ser el abscisa al origen en este caso, otro punto. Entonces, con precio y cantidad, vamos a sacar todo esto, con precio y cantidad, yo, en vez de calcular antes de llegar al precio de equilibrio y toda la mar en coche, lo que voy a hacer es encontrar los parámetros A y B. ¿Está? En una función, oferta o demanda, las incógnitas, ¿cuáles son? P y Q. En este ejercicio no son incógnitas, son datos ya. ¿Está? Les dicen, bueno, si el precio es tanto, la cantidad es tanto. Si el precio es tanto, la cantidad es tanto. Entonces, a partir de ahí voy a tener 2 ecuaciones, porque me están diciendo que es una demanda, entonces yo ya sé que la expresión va a ser esta, solo que las reemplazo por precio y cantidad particular en cada punto. Este va a ser para las primeras coordenadas del primer punto, 80 y 80. Fíjense, cantidad demandada vale 80 cuando el precio vale 80. ¿Está?
Entonces, y la cantidad demandada va a ser 120 cuando el precio vale 0. Reemplazo. ¿Qué voy a tener acá? Y acuérdense, unidad 3, sistema de ecuaciones de dos incógnitas. Tengo un sistema de ecuaciones de dos incógnitas. Despejo para encontrar los valores de A y de B. ¿Para qué despejo para encontrar los valores de A y de B? Para encontrar los parámetros de la función demanda y poder armarla, que es lo que se pide. ¿Está? ¿Qué tenemos? 120 igual a A menos 0, acá. Entonces yo ya sé que A vale 120. Veamos B, podemos hacer el delta Q sobre delta P. Entre estos dos precios, veamos, cuando el precio pasa de 0 a 80, la cantidad pasa de 120 a 80. 120 menos 80, 0 menos 80. 40 sobre 80 menos 0,5. Ya tengo mi A, vale 120. Ya tengo mi B, vale 0,5. Tengo la demanda. Y la puedo graficar. ¿Cómo la voy a graficar? Voy a tener una coordenada que es 80 y 80 y la otra coordenada que es 120 y 0. Entonces ya tengo mi curva de demanda. ¿Está? Vamos al punto B, elaboro una tabla indicando cantidad demandada para precios que van del 1 al 10. Bueno, eso es bastante fácil, se reemplaza. Si el precio valía 0, ya sabíamos que era 120. Si el precio vale 1, la cantidad demandada va a ser 120 menos 0,5 por 1. O sea, 119,5. 120 menos 0,5 por 2. 119. 120 menos 0,5 por 3, 118,5 y así. 119,5, 119, 118,5, 118 y cada 0,5. ¿Está? Y el punto A, eso. Si nosotros seguimos aumentando precios, veamos a ver a qué precio va a ser 0 la cantidad. Si fuera precio de 20, voy a tener 0,5 por 20 es 10. 120 menos 10, 110. Falta un montón. Si fuera 50 el precio, 0,5 por 50 es 25. 120 menos 25 es 95. Veamos más, si fuera 70, 0,5 por 70 es 35. 120 menos 35, 65. Veamos si es 100, 150 o 120. 0,5 por 120 me da 60. 120 menos 60 es 60. Si fuera 200, 0,5 por 200 es 100. 120 menos 100 es 20. Me estoy acercando cada vez más al 0. Yo lo que puedo hacer, en vez de andar siendo tan repetitiva, podría directamente identificar cuál es mi ordenada al origen en la función demanda, que es lo que yo les había dicho ayer, el precio de estrangulamiento, que en detalle no es necesario aprendérselo al término porque además es horrendo. ¿A qué precio la cantidad demandada va a ser 0? Es decir, ¿a qué precio no se demanda el bien A? Entonces quiero encontrar este punto, que acá dice 240, ¿está? ¿Cómo sé yo que es 240? Y bueno, a esta cantidad le igualo a 0. Estoy buscando el precio para la cantidad de 0. 0 igual a 120 menos 0,5p. 0,5p va a ser igual a 120. Y el precio para el cual la cantidad demandada es 0 es de 240. ¿Estamos, gente? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Sí, pero Ok. Escribo una posible función de demanda del bien A si se conoce que el precio de un bien sustituto de A se incrementó. Cuando el precio de un bien sustituto de A se incrementó, se vuelve más atractivo este propio precio.
Entonces, ante un aumento en el precio de los bienes sustitutos, o del bien sustituto, en el precio del bien sustituto, el bien A se vuelve más atractivo. Entonces aumenta la demanda de a demanda de A'. ¿Está? Y un ejemplo puede ser ese, 140 menos 0,5P. ¿Qué otro ejemplo me pueden dar ustedes? Volvamos a la demanda original. 120 menos 0,5. ¿Qué otro ejemplo de una función de demanda que aumenta porque el precio del sustituto aumentó? ¿Qué otra demanda puede ser mayor a esta? ¿Me dicen alguna? ¿Cómo, profe? ¿Qué otra demanda pueden pensar ustedes que no sea 140 menos 0,5? ¿Qué otra función de demanda pueden pensar que se implique un aumento respecto al original de 120 menos 0,5? Piensen en una función de demanda así, como ejemplo, digo. No sé, 200 menos 0,5. Eso es lo que se pide. ¿Estamos? Ejemplo, en el caso, el ejemplo que les di yo o el ejemplo que acabas de dar vos. O cualquier otro ejemplo, con la condición que el parámetro A sea mayor y la pendiente no cambie. ¿Por qué? Porque si llega a cambiar, va a ser mayor para algunos precios y va a ser menor para otros. ¿Está? Entonces simplemente le hacen cambiar a A. Si aumenta la demanda, A va a ser mayor, si disminuye, A va a ser menor. ¿Estamos, gente? Bien. Bueno, déjenme chequear qué es lo que está faltando. Tengo un cansancio, no quiero pensar usted. Vamos a ver qué falta. A ver. Sí. Había uno más acá. Las alternativas. El ejercicio 1 está, el ejercicio 2 está, el ejercicio 3. Eso podemos hacer, el ejercicio 3. Vamos entonces. Considera el mercado de gas natural. ¿Qué efectos tendrán sobre el equilibrio de dicho mercado las siguientes circunstancias si se producen simultáneamente? Un invierno especialmente frío y una mejora tecnológica en la producción. ¿Cómo vamos a analizar esto? La idea es que uno lo que puede hacer es pensar cómo se modifican la curva de demanda y la curva de oferta en estas condiciones. ¿Estamos? A ver.
Tenemos un equilibrio. Recordemos cuáles son los determinantes de la oferta y los determinantes de la demanda que no son el precio. Teníamos acá cambios en la oferta acá. Y recordemos los cambios en la demanda. Esos son los determinantes de la oferta y de la demanda. ¿Estamos? Pensemos si la demanda tiene factores, la demanda de gas, ¿tiene factores estacionales? ¿Gente? Sí. Tiene factores estacionales. De hecho, este gráfico está como muy oscuro, prefiero que no. ¿Qué significa que tenga factores estacionales la demanda de gas? ¿Qué pasa en el invierno? Aumenta la demanda. Aumenta, entonces voy a tener un aumento de la demanda. Por el lado de la demanda voy a tener un aumento. Entonces, déjenme copiar esto. Tenemos acá. Una oferta y una demanda. ¿Estamos? Ahí tiene una oferta y una demanda. Un invierno especialmente frío me hace aumentar la demanda. Se consume más gas. ¿Estamos? Voy a tener esto ahora. Pero también hay una mejora tecnológica en la producción. ¿Qué va a afectar la mejora tecnológica en la producción? ¿La demanda o la oferta? Chicos, ¿qué va a afectar la mejora tecnológica? Más demanda. No, fíjense, cambios en la oferta se dan por costos, por tecnología. Entonces, una mejora tecnológica me hace reducir costos y me hace aumentar la demanda, la oferta, perdón. Entonces voy a tener una nueva oferta, así. ¿Estamos? Esa es mi nueva oferta. Entonces, un invierno significativamente frío, sumado, me va a afectar la demanda, me aumenta la demanda. Y una oferta que alcanzó, una producción que alcanzó una mejora tecnológica, me va a hacer aumentar la oferta. Entonces voy a tener, por un lado, un aumento en la demanda y por otro lado, un aumento en la oferta, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el resultado? Originalmente pensemos el equilibrio original. Es este que está definido acá. ¿Qué va a pasar con el equilibrio final? ¿Qué puedo decir de este mercado? Que aumentó, mejoró. ¿Qué cosa mejoró? O sea, hay más demanda y al mismo precio. Hay más demanda y hay más oferta. Yo puedo estar segura de una cosa, pero de otra no. ¿De qué puedo estar segura en la nueva situación de equilibrio?
que hay más cantidad, que me aumenta la cantidad. Porque ambos aumentaron, ¿se dan cuenta? Entonces, lo único de lo cual yo puedo estar seguro es que aumenta el precio. Perdón, el precio. La cantidad de equilibrio, ¿estamos? ¿Por qué puedo estar segura de eso? Porque ambos aumentaron. Ahora, ¿puedo estar segura de que aumentó el precio, de que cayó, de que se mantiene igual? ¿Cómo sé yo que el precio se mantuvo, aumentó o cayó? Que el precio de equilibrio. ¿De qué depende eso, chicos? ¿De la oferta? De la oferta y de la demanda. Veamos los tres casos. En los tres casos que vamos a ver, la cantidad de equilibrio va a aumentar. ¿Tá? De eso sí puedo estar segura. Pero veamos, primero, el caso donde aumenta la demanda y la oferta, aumenta la cantidad de equilibrio y el precio de equilibrio se mantiene, porque justo el desplazamiento de las curvas de demanda y de oferta ha sido equivalente. Esa sería una situación en la cual la cantidad de equilibrio aumentó, el precio de equilibrio se mantuvo, siendo que aumentaron ambas, oferta y demanda. Pero no hay información para decir que eso pasó. No tiene que ser necesariamente así. Puede darse una cosa como esta, que la demanda aumente, la oferta aumente, pero la demanda aumenta más. Entonces, ¿dónde va a estar el nuevo equilibrio? Por acá. Y en el nuevo equilibrio, sí, de nuevo, la cantidad de equilibrio va a aumentar, como en cualquiera de los casos, pero ¿qué va a pasar con el precio? Bueno, ahí tendría que haber dejado. El precio también va a aumentar. ¿Se entiende? Voy a tener un precio acá. Y eso fue porque la demanda aumentó más que la oferta. Y también podría darse el otro caso, donde la demanda y la oferta aumentan, pero la demanda aumenta esto y la oferta aumenta mucho más. Esto. Mi precio de equilibrio era este, ¿cierto? Y mi cantidad de equilibrio era este. Mi nuevo precio de equilibrio y mi nueva cantidad de equilibrio va a estar dada por la nueva demanda y la nueva oferta. O sea, en este cruce. ¿Qué significa eso? Que ahora voy a tener, sí, más vale, que va a ser mayor la cantidad, pero el precio de equilibrio va a caer. Entonces, con los tres casos que les he mostrado, hemos visto aumentos en la demanda, en la cantidad, perdón, de equilibrio, en todos los casos, pero el precio puede aumentar, caer o mantenerse. ¿Se entiende? Entonces, de lo único que uno puede estar seguro es que la cantidad de equilibrio va a aumentar. ¿Se entiende, gente? Porque ambas curvas aumentan. Profe, ¿por qué, o sea, en qué caso se daría que aumente la demanda y disminuye el precio? Ahí vemos. Y que aumente la demanda y disminuya el precio. Y bueno, fíjate que el aumento en la oferta me hace presionar el precio hacia abajo. Y el aumento en la demanda me hace presionar el precio hacia arriba. Cuando ambos aumentos son equivalentes, esto vuelvo a insistir que es una abstracción. Sí. Es como para mostrar que en realidad los precios son el resultado de un tira y afloje de la oferta y de la demanda. Si la demanda impulsó más los precios de lo que impulsó la oferta hacia abajo, entonces el precio va a aumentar. Si la oferta impulsó más hacia abajo los precios de lo que impulsó la demanda, el precio va a caer. Si el impulso de ambas es similar, el precio no varía. ¿Estamos? Entonces, ¿qué podemos decir de esto? En este primer caso, aumenta la demanda por factores estacionales, ¿cierto? Aumenta la demanda por factores estacionales.
También sabemos que aumenta la oferta por un avance tecnológico. El resultado seguro es el aumento en la cantidad de equilibrio. El resultado sobre la cantidad de equilibrio es un aumento. El resultado, ¿por qué es un aumento? Porque oferta y demanda se desplazaron, aumentaron desplazándose a la derecha. ¿Vamos, gente? Mientras el resultado, en términos del precio, es una incógnita, es indeterminado. ¿Por qué? Porque va a depender de las fuerzas relativas de la oferta y la demanda. Pudiendo ser un aumento, una disminución o del precio de equilibrio o la estabilidad. O sea, que no aumente ni que no varíe el precio de equilibrio. ¿Se entiende, gente? ¿Entendió? Sí, profe. Bueno, veamos el segundo caso. Una fuerte reducción en los precios de la electricidad y un aumento en los salarios de los trabajadores de gas natural. Bueno. Dejemos esto por acá. Una reducción en los precios de la electricidad para el gas. ¿Qué significa que el precio, qué significa la electricidad para el servicio del gas? ¿Es complementario o es sustituto? Es sustituto. Es sustituto, me puedo calefaccionar con una estufa eléctrica, con un ecosol, o me puedo calefaccionar con una estufa de tiro balanceado, con un calefactor, ¿está? Entonces, si caen los precios de la electricidad, ¿qué significa para el gas? Cae el precio del bien sustituto, del servicio sustituto. ¿Qué va a pasar con la demanda del gas si cae el precio del servicio sustituto? ¿Cuál es el servicio que se vuelve más atractivo? ¿Y la electricidad? La electricidad. Entonces, ¿qué va a pasar con la demanda de gas? Iba a disminuir. Cae la demanda de gas por volverse menos atractivo el gas. Cayeron las tarifas eléctricas. ¿Estamos? ¿Qué pasa con...? Eso es el efecto de la caída en los precios de la electricidad. Un aumento en los salarios de los trabajadores del sector de gas natural. ¿Qué significarían para este marco neoclásico los precios de el costo de el precio de los salarios de los trabajadores? Ahí está, me está saliendo, estaba pensando en otra cosa. Son un Es gasto un para costo, la un costo empresa. laboral. Es un costo laboral. Y si aumentan los costos, ¿qué pasa con la oferta? Cae la oferta. Cae la oferta de gas por un aumento en los costos laborales. ¿Y cómo cae? Para cada precio ofrezco menos. Me desplazo a la izquierda. ¿Está? Entonces, veamos cómo lo... Ahí. Pongamos acá, si no después no lo puedo. Ahí.
Oferta y demanda. Acá tenía mi precio y cantidad original. Pero ahora, ¿cae la demanda de gas? Porque se vuelve menos atractiva, o sea, la gente elige la electricidad. Y también cae la oferta de gas por un aumento en los costos. De nuevo, ¿qué podemos decir del resultado? ¿Podemos decir algo del precio? ¿Podemos decir algo de la cantidad? ¿Qué pasó acá? Disminuye la cantidad. Eso es lo que podemos decir de la cantidad, bien. ¿Pero podemos decir algo del precio? No. No, por las mismas razones del punto anterior. Van a depender de la fuerza relativa de la oferta y la demanda. En el anterior, si aumentaba más la oferta de lo que aumentaba la demanda, el precio caía. Si aumentaba más la demanda de lo que aumentaba la oferta, el precio aumentaba. Si las fuerzas relativas eran similares, no variaba. Aquí, si se contrae más la oferta de lo que cae la demanda, el precio aumentará. Sería esto. Ahí iría el equilibrio. Si se contrae la oferta menos de lo que se contrae la demanda, como así, el precio caería. Y si se contrae igual, estaríamos más o menos ahí. Entonces, depende de las fuerzas relativas. Lo que puedo saber es que el resultado sobre la cantidad de equilibrio va a ser siempre una caída. ¿Por qué? Porque la oferta y la demanda cayeron, desplazándose ambas a la izquierda. El resultado en precio de equilibrio es indeterminado. Va a depender de las fuerzas relativas de la oferta y la demanda, pudiendo ser un aumento, una disminución o la estabilidad del precio de equilibrio. ¿Estamos, gente? Veamos el último punto y nos vamos a descansar un ratito. El gobierno aplica un impuesto a la producción de gas natural. Vamos a tener, pensemos qué pasa con un impuesto a la producción de gas. Leamos de nuevo, el gobierno aplica un impuesto a la producción. Cuando les dicen impuesto a la producción, les están diciendo impuesto a la oferta. Cuando hay un impuesto a la oferta, la demanda, nada, o sea, no se mueve la demanda, ¿está? La que se ve afectada es la oferta. Un impuesto implica una caída, una extracción por parte del Estado de los oferentes, ¿está? Así como un subsidio implica un otorgamiento de fondos a los oferentes. En el caso de un impuesto, implica que le retraen dinero a los productores y eso provoca una caída en la oferta. Entonces, un impuesto a la producción de gas natural me va a hacer caer la oferta, me va a hacer desplazar la oferta a algo por el estilo. ¿Qué pasa con la demanda? No pasa nada, se mantiene ahí, no cambia la demanda. Entonces, yo tenía un equilibrio como este, ahora voy a tener un equilibrio como este. ¿Estamos? ¿Puedo saber con seguridad que algo así me afecte la cantidad y en qué sentido? ¿Y puedo saber con seguridad qué va a pasar con el precio en este ejemplo? Sí. ¿Qué va a pasar con precio y con cantidad? Y aumenta el precio y disminuye la cantidad. Bien. ¿Y por qué sé con seguridad? Porque solamente una de las curvas cambió, fíjense. Si yo tuviera acá otro ejemplo y dijera, bueno,
considere un equilibrio, pero ahora la moda es comprar, no sé, el bien se puso de moda. Entonces, en vez de un aumento, una caída en la oferta, voy a tener un aumento en la demanda. Voy a saber con seguridad que la cantidad de equilibrio aumentará y que el precio aumentará. Y eso con seguridad lo sé porque una de las curvas, o la oferta o la demanda, varían. Cuando pasa eso, es definido, bien determinado el efecto en el precio y en la cantidad. Cuando pasa que tanto precio como que tanta oferta como demanda se modifican, lo que podemos saber es un efecto sobre el precio o un efecto sobre la cantidad, dependiendo de cómo sea el ejercicio, ¿está? Hasta ahora hemos visto efectos ciertos y certeros sobre la cantidad y efectos inciertos sobre el precio, pero podría darse una situación en la que cae la oferta y aumenta la demanda. Si tenemos esa situación, vamos a estar en una situación al revés respecto a qué es lo certero y lo incierto. Acá seguro va a aumentar el precio, porque ambas fuerzas hacen aumentar el precio. Lo que no va a ser seguro va a ser el efecto en la cantidad. Entonces, ¿qué podemos saber como corolario? Cuando varía una de las fuerzas o la demanda o la oferta, yo voy a saber qué pasa. Aumenta el precio, aumenta la cantidad, si aumenta la demanda. Disminuye precio y cantidad si disminuye la demanda. Aumenta precio y disminuye cantidad si cae la oferta, como en este caso. O disminuye precio y aumenta cantidad si aumenta la oferta. Eso es fácil porque es solamente desplazar una sola curva y encontrar el nuevo precio de equilibrio e identificarlo. Si es menor, mayor, y lo mismo con la cantidad. Cuando ambas curvas se modifican, puede darse, vamos a tener con seguridad el impacto en la cantidad sin saber el impacto en el precio, o el impacto en el precio sin saber el impacto en la cantidad. No podemos saber de ambas porque depende, uno de los dos, no quiero decir parámetros, una de las dos variables va a quedar indeterminada, dependiendo de cómo sean los movimientos. Pero terminemos esta explicación de acá y cerramos con este ejercicio y con esta semana. El impuesto a la producción me reduce la oferta a oferta prima. El nuevo, con seguridad sabremos que el nuevo precio de equilibrio será mayor y la nueva cantidad de equilibrio será menor. Y eso es todo, gente. ¿Estamos? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? ¿No? ¿Nos vamos? Sí. Sí.